Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast En órbita. Mil gracias nuevamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando semana a semana durante las emisiones en las diferentes plataformas donde se emite esta transmisión, particularmente el canal de YouTube En órbita podcast, Apple Podcast, Spotify, Podimo, Evox, y mil gracias ahora a los contenidos de redistribución de aquellas emisoras online streaming de Canadá, de Estados Unidos y desde luego aquí de Latinoamérica, Centroamérica y parte de Europa, donde se está emitiendo o retransmitiendo más bien este podcast. Mil gracias a todos por la labor de difusión. También quiero agradecer a todas aquellas personas con las que hemos entrado en contacto, que han intercambiado datos, información, preguntas, que han aportado papers, temas e ideas para el desarrollo de nuevos contenidos en el canal. Estoy profundamente agradecido con todos ustedes. También quiero recordarles que para lo que resta de este 2024 van a proseguir los cursos, particularmente para la experiencia fuera del cuerpo o lo que tradicionalmente se conoce como viaje astral. Recuerden que, dado que se trata de cursos personalizados, tenemos que agendar entre las partes aquel que esté interesado y este servidor para tratar de cuadrar un horario interno y un cronograma para poder llevar a cabo las sesiones sin dificultad. Fuera de ello, les recuerdo que pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. Y quiero informarles además que he creado un blog en Wix que ahora está disponible alojado en la caja de descripciones del canal principal en YouTube, que es En órbita podcast. Allí pueden darle clic, entrar, suscribirse para estar al tanto de nuevas notificaciones, nuevos contenidos y preguntas relacionadas, por ejemplo, con el caso de los cursos. Pues bien, mis queridos podescuchas, sin más dilación traigo hoy para todos ustedes un tema y es la primera vez que, de ser necesario, me voy a extender debido a la amplitud, a la complejidad y a la magnitud del mismo. Hoy quiero hablar acerca de sueños lúcidos, concretamente de algo que se empieza a conocer dentro de las comunidades, en plural científicas, como la puerta de entrada para el control definitivo de los sueños. Sé que suena bastante presuntuoso, mas no arrogante. No es una afirmación taxativa mía, sino que proviene del campo e inserción e integración, y aunque no me gusta mucho la palabra, de la sinergia que se ha producido entre una veintena de investigadores rusos, europeos y occidentales, en un intento por no desentrañar el misterio del sueño lúcido, sino de entender los mecanismos subyacentes al mismo. A propósito de puerta de entrada, creo que hay un error en la entrada o abordaje de los experimentadores o los exploradores del sueño lúcido, en el sentido en que muchos están centrados en la combinación, aplicación de manera casi que rutinaria de diferentes técnicas regulares, técnicas malas y técnicas buenas, pero que dependen más de figuras de autoridad de aquellos que, por ejemplo, ofertan los cursos y en donde la mayoría de las veces se insiste, no en todos los casos, sobremanera en que el practicante debe sentarse, debe basarse o centrarse particular o exclusivamente precisamente en la técnica, más no en la comprensión de lo que está ocurriendo. Porque hacen una inversión de los términos y dicen, mira, el fenómeno existe, no nos interesamos acerca de la realidad del fenómeno, los mecanismos subyacentes o que sea, sino vamos a centrarnos en reproducirlo. Es algo curioso y extraño que se invite a la exploración de algo que de entrada no se ha entendido lo suficientemente bien, al igual que ocurre con la OB, y más aún donde ni siquiera hay un mínimo esfuerzo para entender no tanto los mecanismos subyacentes, sino qué es lo que ocurre. Si cualquier soñante busca lograr la autoconciencia, ojo, porque nadie medianamente serio habla en el campo de los sueños lúcidos de lucidez, conciencia, sino autoconciencia. Y dos, si está realmente interesado en explorar el potencial, posibles beneficios y ventajas que le reporta en diferentes ámbitos de la actividad humana, entonces debería haber un mínimo esfuerzo por entender qué es lo que está pasando. Como cualquier practicante, sea que se autodenomine como nironauta, sea que se autodenomine como instructor, va a partir de la suposición, del supuesto, de la consideración de que el fenómeno existe y que basta con la práctica para tener un mediano control del mismo. Es decir, sobre la ocurrencia, la frecuencia con la que ocurre o lo puede deducir. Y a propósito de esto, pues todo me lleva a recapitular en el campo de formas de lograr el estado de sueños lúcidos. Lo que se ha hecho hasta ahora en laboratorio naturalmente son medios técnicos o la consecución de medios técnicos. Y por medios técnicos no me refiero a los aparaticos que venden o que se mercadean, porque detrás de eso lo que hay es marketing puro y duro
y fuera de eso, efectos a mediano o largo plazo duraderos muy pocos. Y del otro lado están los procesos naturales. En el caso de los medios técnicos es un poco más complejo porque esto única y exclusivamente se ha desarrollado en una población reducida cuando se trata naturalmente de estudios experimentales, estudios de laboratorio con muestras específicas de participantes, y del otro lado, cuando hablamos de procesos naturales hay un problema al igual que en la OB. Siempre le digo a las personas que entran en contacto conmigo o que se involucran en los cursos, el estudio y la práctica es un mundo de problemas. Porque detrás de todos estos fenómenos, el SL o los sueños lúcidos y la OB, lo que subyace es la conciencia, que en sí misma es problemática por diferentes razones, aspectos y contenidos. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que sea problemática no implica que no podamos adentrarnos, explorar el fenómeno y deducir los fenómenos, sea de sueño lúcido o sea toda la fenomenología que abarca y comprende la OB. ¿Qué ocurre con el caso de los procesos naturales? Hablar de procesos naturales es hablar de que mediante la inserción, acumulación y práctica asidua de técnicas o instrucciones vamos a obtener unos resultados específicos, sea para que tenga lugar el sueño lúcido eventualmente o sea para que tenga lugar eventualmente la OB. Y en cualquiera de estos dos casos resulta que hay una estadística escasa. Sí es cierto que es un poco más abundante, por lo menos en términos de la literatura clínica, psicofisiología, psicología cognitiva, psicología experimental, ahora ese campo emergente que se conoce como somnología o estudio científico de los sueños, para la ocurrencia del fenómeno de sueños lúcidos, mientras que recién ahora, particularmente a partir del año 2019 en adelante, que empieza a producirse una curva de crecimiento casi que exponencial en cuanto a los estudios y un interés renovado por la experiencia fuera del cuerpo. Les voy a pedir, mis queridos podescuchas, mucha atención porque aquí vamos a abordar algunos aspectos, algunos sonarán técnicos, otros no tanto, pero voy a tratar de hacerlo lo más inteligible posible porque hay muy profundas implicaciones en estos estudios que se han desarrollado a la fecha para una comprensión más o menos lograda del fenómeno y por lo tanto para deducirlo de manera un poco más eficiente. Hablando a propósito obviamente de los sueños lúcidos. Van a aparecer autores como Alan Hobson, como Ursula Voss, como Gilbert, entre otros más. Y también del lado, claro está, de la Federación Rusa, nos vamos a topar nuevamente con el famoso Laboratorio de Neurobiología del Sueño y Vigilia del Instituto de Actividad Nerviosa Superior y Neurofisiología de la Academia Rusa de Ciencias. Este laboratorio está activo y es importante porque es a través de su actual director, el investigador Vladimir Dorokop, como se introduce uno de los conceptos cruciales para entender justamente, y lo hablaba hace poco con una persona de España, del por qué no existe a la fecha algo así como técnicas universales, ni para lograr la OB, ni para lograr, en este caso concreto, sueños lúcidos. Sueños lúcidos. Y es el concepto, de cronotipos individuales. Y entonces, ya lo explicaré y lo desarrollaré, les pido que por favor estén atentos y se queden hasta el final. De ser necesario sacaremos una segunda, tercera parte probablemente porque es un tema bastante complejo, no tanto abstracto, pero sí requiere cierto grado de atención para entender por qué ocurren estas cosas. Pues bien, dentro de los procesos naturales y dentro de la estadística recopilada a la fecha, se sabe que es cerca del 70% de la población la que tiene sueños lúcidos de forma espontánea, es decir, con cierta regularidad, una o dos veces al menos a lo largo de su ciclo vital. Y que particularmente este tipo o este subconjunto de sueños, que son los lúcidos, tiende a desaparecer a medida que envejecemos, es decir, con la edad. Cuando pasamos de los 30 se dificulta un poco más, cuando pasamos de los 40 se dificulta más, cuando pasamos de los 50 ni hablar, y así sucesivamente. Ojo, la estadística no invalida la ocurrencia del fenómeno, simplemente está sugiriendo que dentro de un amplio rango o proporción de la población general, hombres y mujeres por igual, se presenta una disminución en la ocurrencia, ojo, espontánea. No estamos hablando de inducción, en este caso pues por medios naturales. Hay una afirmación que hace precisamente el investigador, el doctor Vladimir Dorokop, el doctor en ciencias biológicas, vinculado y actual jefe del laboratorio de neurobiología del sueño ruso, y es que probablemente se deba a que el cerebro, dice él, y junto con la psique, hay que recordar que si decimos que es doctor en ciencias biológicas y preside el laboratorio de neurobiología, parte de un modelo neurobiológico de lo que sea la conciencia.
¿Qué es lo que está diciendo Dorokop o qué sugiere? Dice, probablemente el cerebro y la psique de cada individuo tiende a estabilizarse más. Y sin embargo es a través de sus investigaciones por más de 2 décadas que llegan a la fascinante conclusión de que los cronotipos individuales inciden. Y entonces vamos a tener que hablar de ciclos circadianos y del famoso poder gamma, que tiene que ver con una actividad electroquímica específica del cerebro durante la ocurrencia del sueño y en los estados de vigilia, y que parece incidir directa y proporcionalmente sobre la ocurrencia de este tipo de sueños. Ahora bien, en términos de medios técnicos en laboratorio bajo control, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Precisamente es del lado europeo con Ursula Voss y en Estados Unidos con Alan Hobson. En la Facultad de Medicina de Harvard se han llevado a cabo y en la Universidad de Bonn, en Alemania, estudios con muestras representativas que varían desde 27 voluntarios hasta 130, incluso en el caso de la doctora Voss, en esos estudios retrospectivos longitudinales hasta con 1045 participantes, que se descubrió de manera simultánea. Porque hay que entender, y aquí nos vamos a situar en 4 escalas de tiempo diferentes, año 2007, año 2008-2009, año 2014, año 2017 y año 2019. Se descubrió, y es lo más fascinante, llegaron más o menos a las mismas conclusiones, sin que estas sean definitivas, que las ondas de actividad cerebral durante el sueño se podían cambiar mediante estimulación electromagnética leve, pero no como ocurría con el famoso casco de Dios de Michael Persinger, acerca de la estimulación del hemisferio derecho o del izquierdo para ver qué era lo que ocurría y la aducción de supuestas experiencias trascendentes. No. Aquí se hizo fue con la finalidad de que durante el sueño REM, al recibir estos participantes estimulación en el cerebro a frecuencias que oscilaban entre los 25 y los 40 hercios, que de hecho es una frecuencia que se corresponde con la vigilia y que se conoce en esa famosa tabla de Lesch, que es la tabla de actividad electrocerebral, como ritmo gamma. Esto daba como resultado la emergencia, ojo al concepto, emergencia de la autoconciencia durante el sueño. ¿Por qué? Porque Hobson, Voss, Pike y otros investigadores más, Gilbert, entendieron que la conciencia no desaparecía durante la ocurrencia del sueño, que aquello que parecía desconectarse era un tipo de memoria específica. Y aquí nuevamente entonces vamos a retomar, que esta es una hipótesis mía, el factor o el papel crucial de la memoria dentro de la emergencia de eso que se conoce como autoconciencia o conciencia reflexiva, o dicho en términos cognitivos, metaconciencia cognitiva, que es lo que parece desactivarse durante el sueño, y que es el motivo por el cual a los soñadores o a los así llamados onironautas, bajo ciertas condiciones y bajo práctica, muchas veces les cuesta reproducir la ocurrencia del sueño lúcido, porque hay una desconexión y entonces no ocurre el reconocimiento del soñante dentro del mismo. Pues bien, ¿cómo empiezan entonces todas estas investigaciones? El Laboratorio de Neurobiología del Sueño y Vigilia se creó en el año 2007. Era un apéndice de una subsección del Laboratorio Ruso de Sueño vinculado a la FSB. Desde entonces fue el Dr. Vladimir Dorokop el que es nombrado como el director. La creación de este laboratorio fue precedida por un trabajo organizativo que buscaba recuperar el interés de la comunidad científica rusa en relación a la investigación en el campo de la somnología experimental al interior del país. La investigación del Laboratorio de Neurobiología de Sueño y Vigilia tenía como objetivo principal, analizar la relación entre el sueño y la implementación de funciones cognitivas en el estado de vigilia. Como estaban muy interesados en el estudio del sueño en general, eso subsumía un subconjunto de sueños específicos como los sueños precognitivos, de los que ya hemos hablado en el podcast, y desde luego los sueños lúcidos, entre otros más. Esta área de investigación se pudo resumir como sueño, actividad y cognición, y en el marco de dicho problema empezaron a estudiar los mecanismos de interrupción de la actividad provocados por una disminución crítica de la vigilia. Y a su vez estaban tratando de entender cuál era el papel del sueño en la restauración del desempeño de las actividades humanas de los individuos en el día a día, en la vigilia. Entonces,
¿De qué se trataba? Participación del sueño en procesos de consolidación de, ojo, la memoria en humanos y animales. Ya hemos hablado aquí en el podcast en algunas ocasiones, y aquellos que participan del curso, de memoria episódica, memoria semántica y memoria procedural o procedimental, que son, digamos, dentro de ese modelo de bloques funcionales, los 3 tipos de memoria que intervienen en general tanto en el desarrollo de funciones y actividades de carácter cognitivo, semántico, recuerdo de vivencias, recopilación, si se quiere, o recaptura o reprocesamiento de experiencias, y en la consolidación del conocimiento que tenemos acerca de las cosas que experimentamos tanto internamente como externamente. Cuando se habla entonces de conciencia reflexiva o autoconciencia o metaconciencia cognitiva, pienso en la definición a la que llega la VERS por allá hacia el año 76, más o menos, 1976, acerca de la conciencia, cuando se aboca al estudio de los sueños lúcidos. La VERS concluye: así como la conciencia tiene esa propiedad específica de volcarse hacia el exterior y los contenidos de lo que sea el mundo externo, afirma también tiene la propiedad de volcarse sobre sí misma, que es lo que ocurre en los sueños, y que es lo que parece estar presente incluso dentro de la ocurrencia del sueño lúcido, con unas ligeras variaciones. Y esto va a ser muy importante porque el equipo de Dorokop, todos sus investigadores dentro del laboratorio de neurobiología del sueño, entienden rápidamente entonces que la conciencia no se activa o desactiva, y la lucidez como un elemento adjunto dentro de la conciencia tendría que ver entonces simplemente con uno de los estados específicos del cerebro durante la vigilia. Y esto me hace acordar entonces, mis queridos podescuchas, precisamente ese acrónimo y esa clasificación que introduce la Asociación Europea de Psiquiatría y la APA en Estados Unidos para lo que es los famosos estados alterados de conciencia. Hay que recordar que dentro de las definiciones introducidas clásicas para el campo de los sueños lúcidos, al inicio se concebía como un estado alterado de conciencia, literalmente, o básicamente casi que como una especie de estado límite entre las fases del sueño REM y la vigilia. Es justamente un investigador holandés, Frederik Van Heijden, quien introduce el concepto de lucid droom. Disculpen la pronunciación, pero es DROOM. El término acuñado por Van Heijden proviene de un vocablo holandés. Y él está hablando de un estado alterado de conciencia, como si la conciencia se alterara o experimentara gradientes, cuando luego a la fecha llega a reconocerse precisamente que es el cerebro el que sufre estas alteraciones, interrupciones, cambios o modificaciones. Pues bien, mis queridos podescuchas, ¿qué es entonces lo que ocurre y qué es lo que pasa en el laboratorio? Actualmente la investigación empieza a desarrollarse en 4 grandes áreas. La primera, estoy hablando obviamente del laboratorio de neurobiología del sueño ruso. Y ojo, para aquellos que estén interesados, como decimos en Latinoamérica, en echarse un champú o un recorrido ligeramente técnico, no es demasiado abstruso, con gusto puedo compartir los papers y las publicaciones que se hicieron por parte de toda esta veintena de investigadores, tanto los rusos como los europeos y los norteamericanos. Pues bien, los 4 grandes grupos o áreas de estudio fueron: primero, el estudio de los mecanismos psicofisiológicos del sueño, es decir, cómo y por qué ocurría la transición de la vigilia al sueño. En este caso, Dorokop, junto con su equipo, era un trabajo previo que él venía adelantando desde el año 2001, ojo, hasta el 2008, primer fecha importante, entendió que la base teórica de estos estudios se centraba en la idea de que había una interacción de algo que se conocía como sistemas reguladores de la vigilia y el sueño, en donde la conciliación del sueño se acompañaba de procesos mentales asociados con la aparición de un estado específico de la conciencia, y luego dicen esto del cerebro, que es el somnoliento. ¿Qué hace la Asociación Europea de Psiquiatría y qué hace la APA en Estados Unidos, la Asociación Americana de Psicología? Dicen, estos famosos estados alterados de los que hemos venido hablando por tanto tiempo, de los que se han ocupado, por ejemplo, etnobotánicos, o neurocientíficos, o neurofisiólogos, o neurocirujanos incluso, son el estado de alerta, el estado comatoso, el estado estuporoso y el estado letárgico. Y se corresponden precisamente con las diferentes transiciones que precisamente llevan desde el espectro de la vigilia hasta el sueño y sueño profundo en cualquier individuo. Y que es el mismo que se experimenta también bajo, por ejemplo, la ingesta de sustancias controladas o no.
Y entonces la lucidez de ese lado estaría asociada con uno de estos estados o ELAC, ELAC. Pues bien, ¿qué ocurre? Dice Dorokop y su equipo. Hay una característica específica de ese estado somnoliento, que es el cambio de atención del análisis de la información procedente del mundo exterior al procesamiento de información recuperada de la memoria. Esta transición no la realiza el individuo como tal, lo que por un lado asegura que la transición normal al sueño fisiológico ocurre, pero por otro lado la inconsciencia, entre comillas, del proceso de conciliar el sueño implica entonces que hay una causa de diversas incidencias en la actividad y en la ocurrencia y construcción de ese mundo experiencial, precisamente porque hay una disminución crítica del nivel de vigilia. Y esto, dice Dorokop, entonces estaría vinculado con cómo procesamos la información y la recuperamos de la memoria. Nuevamente aquí aparece entonces la memoria. La segunda gran área de interés o investigación del laboratorio, ¿cuál fue? La investigación sobre las implicaciones del sueño en el aprendizaje y la consolidación de la memoria. La mayoría de investigadores creen que el sueño y todos los subconjuntos de estos sueños participan en diferentes procesos de consolidación o fortalecimiento de la memoria. Sin embargo, la transición de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo no se sabe aún cómo es que ocurre o por qué pareciera estar ausente en cierta tipología de sueños, particularmente sueños lúcidos. Es decir, desconocemos, afirma Dorokop y su equipo, el papel de las fases individuales del sueño en la formación de diferentes tipos de memoria y sus mecanismos sutiles. Actualmente en este laboratorio se están llevando a cabo diferentes estudios sobre el papel del sueño en el aprendizaje, tanto en animales como en humanos. Y hasta ahora los resultados, que si bien no son concluyentes, sí han permitido demostrar la eficacia de diferentes modelos experimentales que se utilizan para estudiar el papel del sueño en los procesos de consolidación de memoria, tanto en animales como en seres humanos. Finalmente, los dos últimos campos, que son los que más nos interesan, mis queridos podescuchas, son los métodos no farmacológicos para mejorar la calidad del sueño o para inducir sueños precognitivos, ojo, dice Dorokop, y sueños lúcidos. En el laboratorio lo que se ha venido adelantando son investigaciones sobre la eficacia de estimulación periférica de baja frecuencia, de diferentes modalidades, con parámetros de frecuencias características del EEG, o sea, el electroencefalograma, durante el sueño y el sueño profundo. Estos estudios se han llevado a cabo sobre estimulación electrocutánea cercana al umbral, en algunas ocasiones estimulación acústica, y campos electromagnéticos débiles de frecuencia ultra baja, que es, ojo, la investigación que lleva a personas como Ursula Voss o como Alan Hobson en los Estados Unidos a concluir que inciden fuertemente en el desarrollo de sueños lúcidos, tanto los cronotipos individuales como el famoso ni siquiera estado, aquí dicen frecuencia gamma. Y esa frecuencia, justamente, hay una correlación, depende de los cronotipos. Y eso entonces implica que no se pueda desarrollar una técnica individual porque hay una variación individual que pareciera tener una carga biológica, más concretamente genética, que impide que independientemente de las técnicas que se desarrollen, el individuo, quien quiera que diga yo, según su cronotipo, tenga una menor o mayor capacidad para deducir, en este caso el sueño lúcido, y que dicha condición puede mejorar o agravarse en el sentido de disminuirse con el paso del tiempo o la edad. Y así entonces es como finalmente llegamos a la famosa noción de cronotipos. ¿Qué nos dice Dorokop y su equipo? Dice: se sabe que la eficacia de la actividad de cualquier operador, es decir, cualquier investigador que esté siguiendo a un soñante o a un participante durante el trabajo nocturno y por turnos, depende precisamente de las características individuales del cronotipo del soñante, según las cuales la falta de sueño podría expresarse en diversos grados. Aquí es cuando empieza a ponerse bastante interesante la investigación. ¿Por qué? Resulta que hacia el año más o menos 2019, que es otra fecha de tiempo, aquí vamos a estar
transitando entre diferentes momentos de la investigación. Dentro del estudio de las neurociencias del comportamiento se dedica una especial atención o un capítulo a eso que se conoce como metaconciencia y conciencia durante el sueño. Se trata de un estudio que desarrollaron investigadores como Chizin, Dressler y Baer, entre otros. Era un grupo compuesto más o menos de 6-7 investigadores, y cuando se centran en lo que sea la metaconciencia, pues llegan a la misma conclusión. Es el problema de la autoconciencia como proceso autorreferencial, o de la conciencia reflexiva, o de la conciencia de la conciencia, es decir, aquella que se vuelca sobre sus contenidos internos, y ya no solo estamos hablando, ojo, de procesos mentales, sino para el caso de los sueños y de los sueños lúcidos, de el reconocimiento del soñante de hallarse dentro de un contexto onírico. Pues bien, ¿qué dicen estos investigadores? La experiencia consciente varía considerablemente, no solo entre la vigilia y el sueño, sino también durante la ocurrencia del sueño. La conciencia durante el sueño puede ser rica y vívida en su contenido perceptual, pero normalmente es pobre en autoconciencia o conciencia autorreflexiva o metaconciencia. Sin embargo, una excepción notable es el sueño lúcido, que es el fenómeno de tomar conciencia de que uno está soñando mientras continúa soñando. Y rápidamente corrige Baer y Dressler y dicen, ya no se trata de tomar conciencia, porque entendimos que lo que se desconecta es la memoria episódica y probablemente la memoria procedural o procedimental, que están fuertemente vinculadas con la metaconciencia o con la conciencia autorreflexiva. La conciencia no se ha ido a ningún lado. Lo que no se produce es autorreflexión para el reconocimiento del individuo o del yo dentro del contenido que éste está construyendo, creando, vivenciando. Ojo, esta es la afirmación de ellos. El sueño lúcido inicialmente, como objeto de estudio, enfrentó un escepticismo considerable. Sin embargo, se trata de un área que ha comenzado a recibir una atención creciente, particularmente en los últimos 25 años, debido a su relevancia para la neurociencia emergente de la conciencia. Es decir, y esto lo hablaba con otro investigador acerca de sueños lúcidos, sobre cómo a partir o por vía de contraste, el estudio de los SL, al igual que el estudio de la OE, puede aportar en el campo de comprensión de lo que sea la conciencia al margen de las teorías que ya las discutimos aquí, como panpsiquismo, materialismo, funcionalismo de primer, segundo orden. Pues bien, es necesario entonces entender qué es lo que ocurre durante el sueño. La experiencia consciente varía a lo largo del ciclo sueño-vigilia. Durante la vigilia, los seres humanos estamos en alerta. Esa es la famosa lucidez de la que hablan los onironautas con mucha ligereza. Hay que recuperar la lucidez, hay que recuperar la lucidez. El estado de alerta está presente durante la vigilia. Es parte de esa LAC, de ese conjunto de estados que experimenta en un ciclo normal, en un ciclo circadiano. Vamos a introducir el concepto de las personas, los individuos, lo hacemos todo el tiempo de forma natural. Entonces, ¿qué ocurre en el estado de alerta? Somos conscientes de los estímulos externos e internos y podemos además reflexionar sobre nuestras percepciones, emociones y pensamientos y ser capaces de actuar voluntariamente de acuerdo con nuestras intenciones. Sin embargo, la mayoría de estas propiedades se desvanecen durante el proceso de quedarnos dormidos. Y entonces, bajo ciertas circunstancias, sea de forma espontánea o inducida, podría llegar o no a reaparecer la conciencia autorreflexiva o la autoconciencia. ¿Y cómo aparece? Aparece de manera alterada durante el sueño, específicamente el sueño lúcido. La experiencia consciente, entonces, ahí sí podemos decir, la experiencia consciente durante el sueño puede adoptar muchas formas diferentes, desde el pensamiento abstracto hasta la percepción alterada. ¿Por qué entonces hablamos, y habla Baer y estos investigadores, de metaconciencia durante el sueño y particularmente durante sueños lúcidos? El sueño lúcido se define mínimamente por el criterio de que uno se ha percatado de que está soñando mientras continúa soñando. No solo lo dijo Laverge en su momento, también Nagel, Dennett y otros más, por allá hacia 1981.
Desde la perspectiva en primera persona, el inicio del estado de alerta aparece como un cambio importante dentro de la ocurrencia del sueño, durante el desarrollo del mismo, aunque actualmente se está trabajando teóricamente para mejorar la manera de caracterizar este estado, el sueño lúcido, y relacionarlo con actuales modelos de conciencia. Y aquí aparece un nuevo problema al margen del ciclo fisiológico del sueño, que es el de el sueño lúcido como una forma de conciencia de orden superior, y que sugiere justamente que la conciencia no se ha ido a ningún lugar, que no se puede activar o desactivar, que no presenta gradientes sino grados. Orden superior, orden primario, orden secundario. Se ha sugerido entonces que el contraste entre los sueños lúcidos y los sueños no lúcidos refleja el contraste que existe entre aspectos básicos primarios y de orden superior y secundarios de lo que sea la conciencia. Por cierto, esta conclusión es la misma a la que llevan autores como Dressler y Hobson en el año 2009, que es otra de las fechas que les mencioné. En concreto, los sueños no lúcidos se limitan a la escena inmediata y muestran una función reducida de la memoria. Nuevamente, no es que me alegre, no se trata de un ejercicio de persuasión o de reafirmación de mi exposición o hipótesis de trabajo en relación al campo de los SL, pero aquí evidentemente están llegando a las mismas conclusiones, ojo, en condiciones de laboratorio. Repito, en concreto los sueños no lúcidos se limitan a la escena inmediata y muestran una función reducida de la memoria a corto y largo plazo. Y por otro lado, una capacidad reducida para participar en, oh sorpresa, el control. En el control y la planificación del comportamiento del individuo mientras ocurre el sueño, lo que con frecuencia se denomina la monotonía del sueño, o la mera reproducción o reconstrucción de un mundo experiencial que se nos presenta ante un campo visual interno, si se quiere, porque no tenemos mayor interacción aparte de los pocos fragmentos que durante la vigilia y después de salir del sueño, REM o no, logramos procesar o traer, digámoslo, al estado de vigilia. Pues bien, junto a todo esto entonces aparecen autores como Paul Borges y Sam Gilbert, quienes introducen la famosa hipótesis de la puerta de entrada a la función de la corteza prefrontal en la ocurrencia de los sueños lúcidos. A propósito de distinciones y diferencias, mis queridos podescuchas, entre el fenómeno de la OB y el fenómeno del SL, desde el campo de vista estrictamente neurobiológico, son dos áreas muy distintas, muy bien diferenciadas, muy delimitadas en el cerebro, las que se activan en cada caso particular. Conjunción temporoparietal derecha, a veces izquierda, cuando es la izquierda entonces es una anomalía para la OB, y en el caso de los sueños lúcidos, corteza prefrontal. ¿Y de qué hablan ellos con la hipótesis de la puerta de entrada de las funciones de la corteza prefrontal? Pues están hablando precisamente de los famosos cronotipos. Los cronotipos. Y aquí entonces es cuando comienza a tornarse interesante todo este estudio. En el año 2017, Schneider, Bertrand, German y otros investigadores más hacen público un estudio en la revista Sleep, la revista de la Sociedad de Investigaciones de los Sueños. ¿Sí? En dicho paper, el objetivo del estudio era abordar la injerencia de los cronotipos en la ocurrencia de los sueños lúcidos, pero más allá de eso, estudiar cuál era la base genética del cronotipo en las personas. ¿Qué dice más o menos el estudio? El cronotipo, o preferencia diurna, se refiere a las manifestaciones conductuales del sistema circadiano endógeno, es decir, interno, que regula el horario preferido de sueño y vigilia en cada persona sobre el planeta. Como las variaciones en el horario circadiano y las perturbaciones de dicho sistema, el circadiano, que regula sueño y vigilia, están vinculados al desarrollo de diferentes enfermedades, la biología fundamental del cronotipo ha comenzado a recibir atención por su papel en la regulación y desregulación del sueño y las enfermedades relacionadas. Obviamente esto nuevamente
se dirige hacia el campo de la somnología o el estudio científico de los sueños. Los estudios actuales, dicen estos investigadores, Schneider, Bertrand y compañía, sugieren que el cronotipo es un rasgo hereditario, lo que dirige la atención, desde luego, hacia su base genética. Pues bien, ¿qué es o qué son entonces los cronotipos y los ritmos circadianos y cómo todo esto está relacionado particularmente con el caso de los sueños lúcidos y con la imposibilidad de una técnica universal? Oye, hago un paréntesis. Yo, que soy, dicen las personas, un experto que lleva 30, 40 años experimentando o soñando o intentando tener sueños lúcidos, ¿tengo una técnica universal o he logrado desarrollar una? No. Es una técnica que puede ser ajustada o no sobre la marcha, que puede ser adecuada o no sobre la marcha, pero no a un grupo extenso de la población, sino a unos cuantos individuos. ¿Por qué? Porque definitivamente el cronotipo individual, por definición, va a incidir en el grado, ojo, de efectividad de dicha técnica. Pues bien, la tendencia de las personas, de cualquier individuo, cualquiera que diga yo, a ser un búho nocturno, se le dice así coloquialmente, o cronotipo tardío, o una alondra matutina, cronotipo temprano, está influenciada por su composición genética. La expresión del cronotipo en los tipos temprano y tardío se distribuye normalmente en la población, lo que sugiere que muchas variantes genéticas comunes con efectos modestos contribuyen al fenotipo, es decir, a la expresión de las características externas de ese individuo. Externas. Por ello es necesario analizar e identificar los genes asociados con el cronotipo característico. Los hallazgos podrían sugerir una serie de genes con funciones previamente conocidas como reloj circadiano, que inciden directamente en la regulación, la ocurrencia de los sueños en cada persona. Pues bien, los ritmos circadianos son cambios cíclicos en los procesos celulares, moleculares y biológicos, que se repiten aproximadamente una vez cada 24 horas. Estos son los que impulsan una especie de reloj maestro interno, que está ubicado en el núcleo supraquiasmático en las personas. Eso se conoce con el acrónimo NSQ, y que son influenciados por estímulos ambientales. Por ejemplo, los ciclos de luz y oscuridad. A propósito del experimento con rueda rosa que adelantamos desde enero de 2024 y que luego con el grupo de contraste o referencia se abordó hacia finales de mayo del 2024. Una de las sugerencias para aquellos que participaron del experimento, y ya próximamente estaremos haciendo públicos los resultados de este experimento semicontrolado, era precisamente el uso de un antifaz o de una banda, que es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en estudios de privación sensorial. Esos estímulos ambientales influyen definitivamente. A propósito de esos ciclos de luz-oscuridad. Pues bien, los ritmos circadianos desempeñan un papel central en la regulación de muchos aspectos de los procesos fisiológicos, incluido el ciclo de sueño-vigilia. Se habla entonces de una ritmicidad o una frecuencia circadiana endógena, es decir, interna, típica en humanos, que tiende a ciclar a lo largo de un periodo de 24.2 horas, con poca variación de un día a otro en su duración. Sin embargo, el tiempo del sistema circadiano va a variar considerablemente entre individuos. El cronotipo, por tanto, se trataría de una preferencia diurna o nocturna, y se referiría entonces a patrones de comportamiento o manifestaciones indicativas de procesos biológicos subyacentes que están gobernados por ese ritmo circadiano. Por ello es que en todos los estudios de regulación del sueño, vigilia en humanos, el cronotipo representa finalmente es el momento preferido de sueño y vigilia, independientemente de factores ambientales como carga laboral, horarios de trabajo, estilos de vida, y se correspondería por tanto con correspondería al tiempo más bien del sistema circadiano. El ritmo circadiano se rige por un continuo en cuyos extremos se encuentran personas, individuos, a los que se les denomina coloquialmente como, ya lo dije, alondras matutinas y noctámbulos. Se considera que las alondras matutinas tienen un cronotipo temprano o una fase de sueño avanzada, también denominado tipo o preferencia matutino.
mientras que los noctámbulos o cronotipos tardíos tienen una fase de sueño retrasada, es decir, tipo preferencia vespertino. Como quiera que sean las implicaciones de estos estudios presentados por Snyder, Bertrand y German, lo que están sugiriendo es que hay una implicación genética, no solo en la actividad y la ocurrencia de los sueños en general, sino de los subconjuntos de estos sueños, es decir, precognitivos, lúcidos, entre otros más, que al mismo tiempo es muy indicativo en cuanto al por qué es imposible una técnica universal. Y finalmente, para terminar de empatar todo esto, hacia el año 2014, la doctora Úrsula Voss, que es una especialista en el campo de la psicología experimental, egresada de Frankfurt, de la Universidad de Frankfurt en psicología y graduada posteriormente con especialización en psicología experimental y filosofía de la mente, adelantó un estudio hacia el año 2014 en el cual estaban tratando de establecer cómo incidía en la ocurrencia de los sueños las descargas eléctricas controladas de los sueños lúcidos particularmente. ¿Cómo es que se desencadenaban? Cuando los participantes eran expuestos a ondas gamma. Y entonces el durmiente reconocía que estaba soñando, se introducía el elemento de control y junto con el de control el concepto, la noción del libre albedrío, con el cual éste podía operar al interior de su propio sueño y modificarlo a voluntad. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta última parte será desarrollada en la segunda emisión de este podcast. Es la primera vez que soy consciente de algún episodio tan largo, pero era necesario debido a la magnitud y a las implicaciones del mismo. Mil gracias a todos por la atención. Recuerden suscribirse ahora al blog en Wix. Está allí el enlace en la página de YouTube a los diferentes canales donde se emite el podcast. Y para los interesados en el curso es simplemente cuestión de agendar. Pueden escribir a orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo al correo academiaproyeccionastral.com. @gmail.com. Mil gracias a todos y nos veremos en la siguiente emisión.